Aquí no hay carreteras, no hay semáforos, no hay estacionamientos, no hay motores. Si quieres visitar a tu vecino, tomas un bote. Si quieres ir a la tienda, tomas un bote. Si el médico necesita llegar a ti, él toma un bote. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es el set de una película. Este es un pueblo real, en el mundo real, en el siglo XXI. Y 2.600 personas eligen vivir aquí, exactamente así. La pregunta no es cómo sobreviven sin carreteras. La pregunta es, ¿por qué alguien querría irse jamás? Giethoorn, provincia de Overijssel, Países Bajos, a 145 kilómetros de Ámsterdam, 515 kilómetros de Londres, 755 kilómetros de París, 6 millones de visitantes cada año, y ni una sola carretera en su centro histórico. Una comunidad de 2.600 personas viviendo en un mundo definido enteramente por el agua. La mayoría de las personas que visitan Giethoorn vienen por un fin de semana. Alquilan un bote eléctrico silencioso, una embarcación apenas más ancha que una bañera, y se dejan llevar. Toman fotografías. Comen en un café a la orilla del canal. Se van. Y le cuentan a todos sus conocidos sobre el lugar. Entonces, 6 millones de personas más vienen al año siguiente. Pero esto es lo que esos 6 millones de visitantes nunca ven. Nunca ven a Giethoorn en febrero, cuando los canales se congelan y el pueblo se convierte en algo completamente distinto. Nunca ven las discusiones en el Consejo Municipal sobre si se debe permitir otro hotel. Nunca entienden lo que significa vivir en un lugar que el mundo entero ha decidido que le pertenece. Giethoorn fue fundado en el siglo XIII por fugitivos, personas que no tenían a dónde ir. Se les dio una tierra que nadie quería, pantanos, turberas, tierra anegada. Cavaron, drenaron, construyeron. Los canales que tallaron para extraer turba del suelo se convirtieron en los canales que ahora transportan a los turistas en botes eléctricos. Cada metro de agua en Giethoorn fue alguna vez tierra firme. Cada metro fue cavado a mano. El pueblo no tiene una plaza central. No hay un ayuntamiento en una calle principal. No hay una catedral en su corazón. Su centro es el agua. Y eso lo cambia todo. Cómo se mueve la gente, cómo piensan, cómo se relacionan entre sí. Cuando tu puerta principal se abre hacia un canal, la relación con tu vecino es diferente. No puedes pasar de largo en un auto. No puedes ignorarlos. Flotas frente a ellos, lenta y silenciosamente, y saludas con la cabeza. Hay 176 puentes en Giethoorn. Cada uno de ellos es de propiedad privada. Cuando compras una casa aquí, compras el puente que la conecta con el mundo. Y si ese puente colapsa, ese es tu problema. Al regresar, ¿qué sucede cuando 6 millones de visitantes llegan cada año a un pueblo construido para 2.600 personas? ¿Y por qué algunos residentes ahora están comenzando a defenderse? Lo primero que notas en Giethoorn es el silencio, no la ausencia de sonido. Los pájaros se escuchan fuerte, el agua se mueve, el viento llega desde los llanos campos holandeses. Lo que está ausente es el ruido de los motores, sin camiones, sin motocicletas, sin camionetas de reparto dando marcha atrás. El paisaje sonoro humano aquí son pasos sobre puentes de madera, remos en el agua y conversación. Solo conversación. Las casas en Giethoorn están construidas sobre pequeñas islas creadas cuando se extrajo la turba a su alrededor. La mayoría
no son más grandes de 2.000 metros cuadrados. Algunas son más pequeñas. La casa promedio aquí tiene 200 años de antigüedad. Los techos de paja, hechos de juncos locales, deben reemplazarse cada 40 o 60 años. Hay menos de 300 techadores certificados en todos los Países Bajos. En Giethoorn, encontrar uno no es un lujo, es una necesidad. La paja no es solo estética aquí, es funcional. En un pueblo donde no puedes conducir un camión hasta tu casa, no puedes traer materiales de construcción modernos fácilmente. El junco crece a la orilla de cada canal. Siempre ha crecido allí. El pueblo y su material de construcción existen en el mismo ecosistema. Desde arriba, Giethoorn parece una pintura de acuarela que alguien olvidó terminar. Manchas de verde y oro, los lechos de juncos, destellos de plata, los canales, el marrón cálido de la paja, el blanco de la madera pintada y el ocasional estallido de color de un jardín que alguien ha pasado 40 años perfeccionando. Los holandeses tienen una relación particular con los jardines. En un país donde la tierra fue recuperada del mar, cada metro cuadrado es precioso. En Giethoorn, donde tu isla puede ser del tamaño de una cancha de tenis, tu jardín es tu carta de presentación. Rosas trepando por paredes blancas, tulipanes en abril, siempre tulipanes en abril. Estos no son adornos, son declaraciones. Hay aproximadamente 6 kilómetros de canales navegables en Giethoorn. En el pico del verano, julio y agosto, llegan hasta 10.000 visitantes en un solo día, en un sistema de canales diseñado para 2.600 personas. Las cuentas no cuadran. La realidad es mucho más ruidosa. Cada mañana, antes de que los botes turísticos zarpen, hay una ventana de aproximadamente 2 horas. Los canales vuelven a pertenecer al pueblo. Los lugareños dicen que es entonces cuando recuerdan por qué se quedan. A continuación, la historia de un pueblo que nunca debió existir, la fama que casi lo destruye y el invierno que revela quién es Giethoorn realmente. Durante la mayor parte de su historia, Giethoorn fue simplemente un pueblo. Agricultores y trabajadores de la turba, una comunidad construida en torno al trabajo, no al ocio. Los canales no eran románticos, eran infraestructura. Movías la turba en bote porque no tenías otra opción. La industria de la turba colapsó a principios del siglo XX. Los combustibles sintéticos la reemplazaron. Los botes de trabajo se detuvieron. Y Giethoorn, con sus canales tallados, sus casas en islas y sus 176 puentes privados, se volvió repentinamente pintoresco y pobre. En 1958, un cineasta holandés llamado Bert Hanstra llegó a Giethoorn. Realizó una comedia corta llamada Fanfare, una película sobre la vida del pueblo rodada enteramente en los canales. Se convirtió en una de las películas holandesas más exitosas de la historia. El mundo vio a Giethoorn por primera vez, y el mundo quiso visitarlo. Lo que siguió fue lento al principio, luego rápido, luego abrumador. Giethoorn apareció en revistas de viajes, luego en la televisión, luego en las redes sociales. En 2016, un solo video viral en Facebook, imágenes de dron del pueblo en primavera, fue visto 50 millones de veces en una semana. 50 millones, en 7 días, para un pueblo de 2.600 personas. El turismo salvó a Giethoorn económicamente, no hay duda de ello. Las casas que se estaban deteriorando ahora se mantienen. Los restaurantes están llenos. Los techadores tienen más trabajo del que pueden aceptar. Pero el turismo también cambió a Giethoorn de formas que no se pueden deshacer. En 1990, había 4 restaurantes en Giethoorn. Hoy, hay más de 40. En 1990, la mayoría de las casas en los canales eran hogares familiares. Hoy,
Una parte significativa son alquileres de vacaciones, vacíos en enero, llenos en julio, sin volver a pertenecer nunca del todo al pueblo. El precio promedio de las propiedades en Giethorn ha aumentado un 340% desde el año 2000. Un joven del pueblo que quiera comprar una casa donde creció, en la mayoría de los casos, no puede permitírselo. Esta es la paradoja que ninguna postal menciona. Cuanto más bello se percibe un lugar, más gente quiere poseer una parte de él. Cuanto más gente posee una parte, menos pertenece a las personas que lo hicieron bello. Giethorn no se volvió bello gracias a los turistas. Se volvió bello gracias a los 800 años de personas que vivieron allí, lo mantuvieron y lo heredaron. El municipio de Stim-Vikerland, que gobierna Giethorn, ha comenzado a limitar el alquiler de botes. Nuevas reglas restringen el número de embarcaciones turísticas en los canales durante las horas pico. Algunas secciones del pueblo ahora solo son accesibles a pie. No se permiten botes turísticos. No todo el mundo está contento con esto, pero los residentes que se quedaron, quienes decidieron que este era su hogar y no su inversión, exhalan con alivio. Existen dos Giethorns, y ambos conviven en la misma geografía, en las mismas casas, en los mismos 6 kilómetros de canales. El primer Giethorn le pertenece al mundo. El segundo le pertenece a las personas que viven allí. Cuando los canales se congelan, lo que ocurre quizás 2 o 3 semanas cada invierno, sucede algo extraordinario. Los botes turísticos no pueden moverse. Las empresas de alquiler cierran. Las tiendas de regalos bajan sus persianas. Y Giethorn se convierte en una pista de patinaje. No es una experiencia curada, con entradas o gestionada. Solo un canal congelado. Y la gente que vive allí, amarrándose sus patines. Los holandeses han patinado en los canales durante 1000 años. No es una tradición inventada para el turismo. Es una tradición que precede al concepto de turismo por 8 siglos. Cuando llega el hielo, los niños en Giethorn todavía patinan para ir a la escuela. No es una metáfora, es real, con mochilas, sobre el hielo. Este es el Giethorn que los videos virales no capturan. No porque esté oculto, sino porque requiere paciencia. Requiere llegar en febrero, cuando los botes turísticos están cubiertos con lonas y los menús de los cafés tienen la mitad de su tamaño habitual. La primavera en Giethorn llega con tulipanes. Siempre llega con tulipanes. Los holandeses han cultivado tulipanes comercialmente desde el siglo XVII. Durante aproximadamente 3 semanas en abril, Giethorn existe en una especie de perfección. Las flores están en su punto máximo. Los turistas aún no han llegado en masa. Los lugareños conocen estas 3 semanas, las protegen, las atesoran. La economía de Giethorn hoy depende casi por completo del turismo. En un sentido muy real, Giethorn se ha convertido en su propio producto. El pueblo vende la experiencia de estar en el pueblo y debe hacerlo con cuidado, porque en el momento en que vende demasiado, destruye aquello que está vendiendo. Los 176 puentes privados de Giethorn son más que infraestructura, son la encarnación física de la responsabilidad individual en un paisaje colectivo. Tu puente conecta tu isla con el sendero. Tú lo mantienes. Esto es lo que significa vivir en un pueblo donde todo se comparte. Al atardecer, los canales de Giethorn se vuelven dorados. En esos 30 minutos, entre el regreso de los botes turísticos y la llegada de la oscuridad, Giethorn es exactamente como se ve en las fotografías, excepto que, en las fotografías, no puedes escucharlo, no puedes oír a las ranas, el agua, el viento en los juncos, no puedes sentir la quietud particular que surge
cuando 6 millones de personas se han ido a casa y las 2.600 que se quedaron están finalmente solas de nuevo. Cada civilización que ha construido cerca del agua ha comprendido algo esencial. El agua no solo provee, el agua moldea. Las personas que cavaron los canales de Githorn no sabían que estaban construyendo un futuro destino turístico. Estaban resolviendo un problema: cómo extraer turba de una tierra inundada. La belleza fue un subproducto. La cultura fue un subproducto. El silencio fue un subproducto. Todo lo que hace que Githorn sea extraordinario hoy surgió de personas que realizaban un trabajo práctico, poco glamuroso y necesario. Países Bajos es uno de los países más densamente poblados de la Tierra. 17 millones de personas en un país pequeño. Y sin embargo, en medio de todo ello está esto: un pueblo donde el tiempo se mueve a la velocidad del agua, donde tu trayecto al trabajo se mide en minutos de remo, no en kilómetros de conducción, donde la infraestructura es orgánica, construida desde la tierra misma y mantenida por las personas que viven en ella. Hay niños creciendo en Githorn ahora mismo que nunca han oído un coche pasar frente a la puerta de su casa, que aprendieron a remar antes que a andar en bicicleta, que consideran completamente normal que la escuela, la tienda de comestibles y la casa de su abuela estén conectadas por agua, y que algún día tendrán que decidir: ¿me quedo? Esa pregunta, ¿me quedo?, es la pregunta central de cada pequeña comunidad. Es la pregunta que Githorn responde de manera diferente a la mayoría de los lugares. Porque en la mayoría de los sitios, irse es fácil. Salir es el camino de menor resistencia. Te subes al coche, conduces, el mundo se abre. En Githorn, irse requiere un esfuerzo. Tienes que remar hasta el límite. Tienes que cruzar el puente. Tienes que entrar en el mundo de las carreteras, el tráfico y el ruido. El pueblo, por su propio diseño, te pide que consideres si realmente quieres irte. Y muchas personas, generación tras generación, deciden que no. La casa ocupada continuamente más antigua de Githorn data de 1461. Ha estado en la misma isla, sobre el mismo canal, durante 560 años. El canal frente a ella fue cavado a mano en el siglo XIII. El junco en su orilla es descendiente del junco que estaba allí cuando se construyó la casa. Algunas cosas en Githorn no han cambiado en medio milenio, y cuando te sientas junto a ese canal al anochecer, esa permanencia te afecta. Pone tu propia vida, su urgencia, sus plazos, su tráfico, en una escala diferente. Githorn no es un escape del mundo. No es una fantasía. No es una simulación de tiempos más simples. Es un municipio holandés que funciona en el siglo XXI. Pero también es la prueba de algo. La prueba de que una comunidad puede elegir, colectivamente, construir una vida en torno a la lentitud, en torno al silencio, en torno al agua, en torno al ritmo de un bote de remos. Y esa elección, tomada hace 800 años por personas que cavaban turba en un pantano, puede sobrevivir a los imperios, puede sobrevivir a las industrias, puede sobrevivir a las modas, a las tecnologías y al agotador ajetreo del mundo moderno. Puede producir, 8 siglos después, un pueblo tan hermoso que 50 millones de personas ven un video de dron sobre él en una sola semana, y luego regresan a su tráfico, a sus autopistas y a su ruido, mientras 2.600 personas se quedan y reman.
Si GitHorn te hizo detenerte, aunque sea por un momento, y pensar de manera diferente sobre el lugar donde vives, deja esa reflexión en los comentarios. ¿Qué darías? ¿Qué estarías dispuesto a cambiar por 6 kilómetros de canales, 176 puentes y ninguna carretera? Cuéntanos abajo. Y si quieres ver más lugares como este, lugares que eligieron un camino diferente, suscríbete a The Map y únete a nuestra comunidad. El próximo video te está esperando. El mundo es más grande de lo que pensamos y mucho más extraordinario.